Aquí entre nos. 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 Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Quiero saludarte a ti que enseñas la justicia a la multitud y que según la palabra de Dios resplandecerás como las estrellas a perpetua eternidad. Este próximo 30 de junio tendremos en nuestro campamento en Tranquility el bello acontecimiento del campestre hispano. Así que quiero que todos los maestros de escuela sabática se sientan comprometidos con su asistencia a este campestre, debido a que vamos a tener el repaso de la lección general y me encantaría que me ayudaras a coordinar ahí en el lugar donde tú te sientes con la clase que vamos a tener. Aunque el repaso de la lección será general, vamos a hacer ciertas preguntas y me encantaría que allí donde tú estás pudieras ser el líder de los diálogos que vamos a generar. Así que este próximo 30 de junio en el Campestre Hispano también tenemos nuestra sección de Aquí Entre Nos. Vayamos ahora, mis queridos maestros, al análisis de nuestra lección, la número 11 de la guía de estudio de la Biblia titulada El sello de Dios o la marca de la bestia. Vayamos a la página 132 y bosquejemos lo que será nuestra lección para esta semana. Recuerda que es sumamente fundamental para la Escuela Sabática Mundial que tú le dejes saber a la clase que nosotros con esta y cada una de las lecciones buscamos tres objetivos: uno cognoscitivo, uno afectivo y uno motor. Vamos con el primero, saber. El objetivo que tenemos es que la feligresía conozca el significado tanto del sello de Dios como de la marca de la bestia. El segundo objetivo es sentir, y queremos con él que la feligresía pueda apreciar el significado espiritual del sello como señal de una relación personal y amante con el Dios a quien adoramos. El último de los objetivos es hacer, y busca que cada uno de nosotros podamos reconsagrarnos al Señor, nuestro Salvador y Creador, y poder de esa manera pertenecer a su bando. El texto destacado en el ciclo del aprendizaje es Efesios capítulo 1, versos 12 al 14, que nos habla de que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pasemos ahora a la primera fase del ciclo del aprendizaje emotiva, que tiene un objetivo doble. Número 1, introducir la lección, y en segunda instancia le dice a los miembros de nuestra clase por qué la lección es importante para cada uno de ellos. ¿Cómo introducir la lección? Pues yo lo haría de la siguiente manera. Les preguntaría a los miembros de la clase qué ideas alocadas han escuchado a lo largo de su vida de lo que significa la marca de la bestia. Sin duda alguna, muchos de ellos van a participar diciendo: oh sí, yo recuerdo que en alguna ocasión se dijo que era la tarjeta de crédito o era el código de barras, y últimamente se está diciendo que es un chip subcutáneo que la gente va a recibir en su propio cuerpo. Sin embargo, el objetivo de esta semana es aclarar de una vez por todas en nuestra feligresía el verdadero concepto del sello de Dios y de la marca de la bestia. Con esto pasaríamos a la sección Explora, ¿qué necesito conocer de la palabra de Dios? Y que nos va a permitir tener conceptos teóricos muy definidos. Vamos a hablar de tres cosas. Número 1, vamos a hablar del sello de Dios. Número 2, vamos a hablar del sábado como señal de adoración. Y en última instancia vamos a aclarar la marca de la bestia. En primer lugar, hablemos del sello de Dios. Nosotros conocemos el sello como dos cosas propiamente dichas. Número 1, el instrumento mediante el cual se sella. Número 2, la estampa que deja ese instrumento sobre la superficie en la cual se coloca. De la misma manera, el sello de Dios tiene esas dos connotaciones. Y ahora quiero mencionarles algo muy interesante. Nosotros como cristianos en realidad pasamos por un proceso de dos sellamientos. La lección lo llaman básicamente el sello inicial y el sello final. Vayamos con el primero, el sello inicial.
Te invito a que muevas a la clase a leer en Efesios capítulo 1, versículos 12 al 14 y finalmente preguntes cuál es este sello y cuándo se recibe. Leamos. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sin duda alguna, la clase para este momento ya podrá decirte claramente que el sello es el Espíritu Santo. ¿Y cuándo se recibe? Pues en el momento en que creemos, en el momento de la conversión, cuando somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el sello inicial es la recepción del Espíritu Santo en ocasión de nuestra conversión. Pero ¿cuál es el sello final? Para esto, invita a algún miembro de la clase a leer Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 4. Nota lo que dice la palabra de Dios. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis capítulo 7 nos habla en este momento acerca del sellamiento final. Ya no estamos hablando del momento de nuestra conversión, estamos hablando del momento en que prácticamente el tiempo de gracia se sella y la venida del Señor vendrá consecuentemente. En medio de estos 2 periodos vendrán las plagas de Dios sobre el planeta y se necesita que los hijos de Dios sean sellados como protección para estas plagas. Me gustaría que como conductor de la lección en este momento resaltaras el hecho de que el sello de Dios será recibido en la frente de los hijos de Dios y le preguntes a la clase qué creen que es para ellos el significado del hecho de que el sello de Dios sea puesto sobre la frente de los creyentes. Permítele hablar a la clase y me encantaría que le dedicaras un poquito de tiempo porque esto tiene que ver mucho con la transformación de la mente, es decir, la transformación del carácter. Para redondear la idea es bueno decir que cuando se habla del nombre de Dios, se está hablando del carácter de Dios, y cuando se habla de la frente, está haciendo una alusión a la mente humana. ¿Qué es entonces recibir el sello de Dios? Le podrías preguntar a la clase, y sin duda alguna la mejor respuesta sería que recibir el sello de Dios es la acción mediante la cual Dios pone su carácter en la mente o el corazón del ser humano. Y esta acción, paradójicamente, también es realizada por el Espíritu Santo, que fue el que recibimos en nuestro sellamiento inicial a la hora de nuestra conversión. Pasemos a la parte número 2, el sábado como sello. En esta parte me encantaría realizar 4 análisis bastante singulares. El primero de ellos es el sábado como señal espiritual. Y para eso debemos buscar un par de textos en nuestras Biblias. El primero lo encontramos en Éxodo capítulo 31, versículos 13 y 17. Y el segundo en Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20. Vayamos al primero. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, sábado, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Versículo 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Ezequiel 20, 12 y 20 es exactamente igual de claro al texto anterior. Miren lo que dice: y les di también mis días de reposo, sábado,
para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y el versículo 20 añade, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Habiendo leído estos dos textos, ahora pregunta, así como la circuncisión era una señal física de pertenencia al pueblo de Dios, ¿cuál es la señal espiritual de esa misma pertenencia? Y la respuesta obviamente va a fluir con la expresión de que el sábado es esa señal espiritual. Pero hay una segunda cosa que podemos analizar y es la posición del cuarto mandamiento dentro del decálogo. Básicamente está en el centro. El mandamiento del sábado es el corazón de la ley. A esto puedes añadirle, mi querido maestro, a la clase, que en los documentos pactuales antiguos el sello se colocaba no como en la actualidad al final de un documento, sino en el centro para evitar ser manipulado o tergiversado. Así pues, el sábado está diseñado dentro de los 10 mandamientos para ser el sello de la ley de Dios. En tercera instancia, invita a la clase a hacer el siguiente ejercicio. Las partes de un sello básicamente son 3: el nombre del individuo, su título y su jurisdicción. Lee con la clase Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, el mandamiento del sábado, y traten de identificar en qué partes se nos habla del nombre de Dios, el título de Dios y la jurisdicción de Dios. Para beneficio tuyo y que puedas conducir bien la clase, estas 3 cosas son las siguientes. Número 1, el nombre de Dios es Jehová. Su título es tu Dios, tu hacedor o creador, y su jurisdicción son el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Creo que este será un muy buen ejercicio mediante el cual la gente en tu clase podrá identificar el sábado como el sello de Dios que tiene las partes de un sello antiguo. Vayamos ahora al último de los análisis de esta parte y es la relación del sábado con la adoración. Me voy a permitir leer para ti Éxodo capítulo 20, versículo 10, para resaltar una sola palabra que es la que nos permite enlazar la observancia del sábado con la adoración al Señor. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. La palabra que quiero resaltar es para. El sábado es día de reposo para Jehová tu Dios. Con esto no se quiere decir que el que tiene que reposar es Dios. Con esto se quiere enfatizar que nosotros paramos, cesamos, reposamos de nuestras actividades diarias para dedicarnos a Jehová nuestro Dios. Es decir, esa dedicación a Él es una señal de adoración. Por lo tanto, el sábado es no solamente el día de reposo del ser humano, sino que es el día en que el ser humano cesa de sus actividades laborales para dedicarse a la adoración de Jehová nuestro Dios. Vayamos ahora entonces a la marca de la bestia. Hemos visto que hemos tenido un sellamiento inicial a la hora de nuestra conversión, pero también hay un sellamiento escatológico. Obviamente lo hace también el Espíritu Santo y es colocando en el ser humano el carácter de Dios. Sin embargo, hay un poder en Apocalipsis 13 que está también imponiendo un paralelo al sello de Dios, que es la marca de la bestia. Leamos Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 17 con nuestra clase. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviere la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es supremamente importante que nosotros podamos interpretar, decodificar todos los símbolos. En primera instancia tenemos una bestia que sube del mar. Posteriormente tenemos una bestia que sube de la tierra. Esta segunda bestia hace una imagen de la primera bestia.
la imagen de la primera bestia impone bajo sanciones económicas y por decreto de muerte la adoración a la primera bestia, y lo hace mediante una marca que se coloca ya sea en la frente o en la mano. ¿Cuáles son estos símbolos? En primera instancia, la bestia que surge del mar es obviamente el poder político religioso de Roma. La bestia que surge de la tierra son los Estados Unidos de América. La imagen de la bestia es algo muy parecido a la primera bestia, es decir, un poder político y religioso. Ese poder político y religioso o imagen es la unión del protestantismo en la política y el Estado. Bajo ese poder político religioso que impone los Estados Unidos de América mediante la unión del protestantismo y el Estado, entonces se impone federalmente por decreto la adoración a la primera bestia bajo la imposición de una marca en la frente o en su mano. Si el sábado es el sello de Dios, entonces por oposición la marca de la bestia será el domingo. El domingo llegará a ser impuesto federalmente en los Estados Unidos como ley nacional bajo la pena en primera instancia de sanciones económicas y en segunda de muerte. Va a resultar sumamente importante resaltar frente a la clase que cuando la observancia del domingo se imponga por las leyes estatales, será entonces cuando se recibirá la marca de la bestia. Ninguna persona que en la actualidad adore en domingo estará recibiendo la marca de la bestia. Vayamos ahora al análisis de las interpretaciones falsas. ¿Qué ocurre cuando en nuestras conversaciones resaltamos el hecho de que la marca de la bestia pueda ser un chip, un código de barras, una tarjeta de crédito o una identificación biométrica? Pues sencillamente estamos añadiendo confusión a un elemento bastante importante de la profecía apocalíptica. No se trata de ninguno de estos elementos, la marca de la bestia, sino de la observancia de un día. El día no que Dios puso como creador, sino el día que el poder romano colocó como el día de adoración. Y no importa si se dice que se está adorando a Dios, el hecho es que se lo está haciendo en el día, no que Él colocó, sino que un poder político religioso humano estableció. Entremos ahora en la tercera parte del ciclo del aprendizaje llamada Aplica, que responde a la pregunta ¿cómo puedo aplicar los conceptos que he aprendido de la palabra de Dios? Quiero recordarte que nuestro trabajo como maestro de escuela sabática es generar la participación de nuestros miembros. Para esto nos está ayudando muchísimo la sección Aplica. Probablemente debido a la densidad del tema que hemos estado estudiando en este trimestre, los nuevos conversos no se sientan en la libertad de participar. Por eso es que esta parte del ciclo del aprendizaje Aplica nos permite ayudarlos a ellos a dar sus puntos de vista. ¿Cómo lo hacemos? A través de preguntas abiertas que nos permitan saber lo que ellos piensan, sienten o concluyen. Así que quiero dejarte por lo menos 5 preguntas, además de las que tú ya debes tener, para este propósito. La primera de ellas es ¿cómo deberíamos guardar el sábado con nuestra familia para que sea significativo y para que refleje su función como sello de Dios? La segunda pregunta es ¿cuál es la diferencia entre lo que los demás cristianos hacen en domingo y lo que los adventistas hacemos el sábado? La tercera pregunta es ¿por qué es importante enfatizar que todavía ningún adorador del domingo en este momento ha recibido la marca de la bestia? Yo pienso que dentro de las preguntas, esta es la que deberíamos permitir que tenga la mayor cantidad de participación, debido a que podemos caer fácilmente nosotros en la conclusión de que todos los que están observando el domingo en este momento ya han recibido la marca de la bestia, y eso es un error. La cuarta pregunta: ¿cuál es la relación entre el sábado y el Espíritu Santo? Recordemos que tanto uno como el otro han sido denominados en la Escritura como sello. La última de las preguntas es ¿qué relación existe entre
adoración y lealtad, y esto nos va a servir mucho para poder colocar la base de la obediencia en este tema de la adoración. La última parte del ciclo del aprendizaje es la sección CREA, que responde a la pregunta ¿qué debo hacer con lo que he aprendido de la palabra de Dios? Es lo que nosotros hemos denominado la tarea de la semana, y me gustó muchísimo la tarea que nos deja la edición de Maestros de la Guía de Estudio de la Biblia, y es que durante los 6 días de la semana los miembros de la clase puedan desarrollar un orden del culto divino que refleje la teología adventista acerca de la adoración. Con esto en mente, mis amados, llega el momento de concluir nuestra lección. ¿Cómo lo haría? Pues hay 2 maneras. Número 1, yendo a la página 132 de nuestra edición del Maestro, en donde encontramos el resumen que dice: el sello de Dios indica que le pertenecemos a nuestro Creador y Salvador, y por lo tanto es una señal de esperanza y vida. La marca de la bestia, por otra parte, indica apostasía y como consecuencia es señal de pérdida o de muerte. La otra manera como yo concluiría la lección sería diciéndole a la gente: hemos estudiado 2 cosas esta semana. Número 1, que el sello de Dios es el verdadero día de reposo, sábado. Y número 2, que la marca de la bestia es el día de reposo falso, o sea, el domingo. Mis queridos amigos, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Espero haber dejado algunas herramientas que puedan serte muy útiles para la conducción de la lección de esta semana con tu clase. Recuerda que aquí en New Jersey estamos compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto, y ese es el mensaje que queremos dejar para ti.